volvía ahora a salirse con la suya. Se cumplía así el ultimátum lanzado por el decano en un furibundo editorial del 13 de diciembre del 2009 bajo el título Injustificable y vergonzoso indulto a Crucillac. Las últimas líneas del artículo decían: si el gobierno se equivoca ahora, debe rectificar o asumir las consecuencias de su grave error. Pero tan severa advertencia no se limitó a las páginas de opinión. América Televisión está preocupado por la consecución de una serie de hechos que viene presentándose, y el día de hoy el ministro Pastor ha anunciado la conformación o exigido que se constituya una comisión investigadora en el Congreso por la denuncia realizada por el señor Crucillac, y es absolutamente inaceptable. Yo quisiera hacer una invocación al señor presidente doctor Alan García que medite muy bien el tema de esta comisión investigadora y lo que podría ser una comisión investigadora en un proceso electoral como el que se viene. Ahora que rodaba por los suelos la cabeza de Pastor, la amenaza implacable se cumplía. Ese editorial titulado "El ministro de Justicia debe renunciar", ¿le costó a usted su puesto? A mí no me preocupa ni me ofende en absoluto que un diario haga un editorial y diga el ministro se tiene que ir. Bueno, es parte de su función. Lo que sí me molestó fue que hayan utilizado insultos, agravios, ministro cínico, desvergonzado, y que se haya exigido en ese editorial que el ministro pida perdón. ¿Qué es esto? ¿En dónde estamos? ¿Creen ellos que siguen 150 años atrás gobernando un país, una república de aristócratas? Alejandro Toledo tiene un interés en que este tema no se revise porque se hizo durante su gobierno. Entonces, obviamente, no hay más interesado en todo el escenario político nacional de que esto se convalide que él, ¿no? Y aún él mismo ha declarado, él ha dicho que participó, que llamó, que negoció, que habló con varios. Creo que el testimonio de César Campos, de haber sido convocado a Palacio de Gobierno para hacerse cargo del canal, del propio Bertini y de otra gente que tuvo algo que ver con consultas, se llamaron a empresarios. El presidente Toledo inmediatamente me abordó hablándome de que era necesario contar con un amigo al frente de América Televisión, cuya situación, según me dijo, se estaba resolviendo. Yo un poco quedé anodadado, porque cuando me dijo al frente, por supuesto yo lo he tomado con el tema de poder presidir el comité interventor de América Televisión. Le dije: presidente, pero eso está en Indecopi. Indecopi es el que tiene que convocar a una junta de acreedores y nombrar. Y él me dijo, con un gesto de fastidio, como que le estaba hablando una tontería: eso ya está arreglado. Negoció el entonces presidente Alejandro Toledo el futuro de América Televisión con el periodista César Campos, tal como lo había hecho con su asesor Almeida y con Eugenio Bertini del Banco Vice. Es casual que el banquero fuera uno de los pocos visitadores del DOC que se salvó de la prisión durante el gobierno de Toledo. Obviamente ya hacía muchos meses que había mucha gente tratando de ver cómo se quedaba con el canal. Por ahí te digo, sí, yo creo que me engañaron, y al final no me engañaron, y se le prendió esa lucecita al final y lo hicieron presionado por alguien. ¿Por quién, Marisol? ¿Por quién? Por el gobierno. O sea, ¿por quién pueden hacer una cosa así? O sea, ahí el tema era clarísimo. El señor Bertini tenía problemas con la justicia. Que él dice que no, que sí, el presidente pasa a su casa, pero hoy a la casa del presidente, nos hacemos el rollo, pero no lo presionaron. Él dice que no lo presionaron. Bueno, también estará harto el pobre señor Bertini, igual que todos nosotros de ese tema. Pero estoy segura que lo presionaron, porque ese señor se va a la cárcel. Presionados por alguien. Alejandro Toledo. Sí, Alejandro Toledo. Y la gente que en ese momento quería apoderarse del medio abiertamente, que era Mome, y Mome iba a todos los clientes importantes del Canal 4 y les decía: en 3 meses más yo estoy adentro, no compren ahora. ¿Cuánto influyeron en el espíritu colaborador de Bertini los juicios por corrupción que pendían sobre su cabeza? ¿A usted lo convocaron a Palacio de Gobierno el presidente Alejandro Toledo para hablarle algo al respecto? Sí, hasta en 2 oportunidades me pidió hablar con él. Cuando yo me presenté a hablar con él, se refirió
a que cómo iba el asunto del canal, si el canal ya se había vendido, o si el banco qué iba a hacer con el canal, si había sacado de la administración a las señoras o señoritas, no sé, en este caso hermanas Crucillar, que era una molestia tremenda para el gobierno, que le hacía un daño a un gobierno tan progresista como el suyo. En su casa me pidió que vaya a visitarlo. He ido una noche, sería las 8 de la noche. Estaba presente el señor Almeida, César Almeida, donde se habló también de qué pasaba con el canal. Si el banco tomaba la decisión de salir o no, de vender o no la creencia o no. Usted, digamos, no asocia o rechaza en todo caso de que esas dos reuniones que tuvo con el presidente Toledo, una en Palacio y otra en su casa en Camacho, hayan tenido que ver alguna... Eran 3 reuniones, 2 en Palacio y una en su casa. Ok. ¿Esas 3 reuniones hayan tenido alguna injerencia en la decisión del banco? No, para nada. Para nada. Ni en la decisión del banco. Ni podía tenerla. Era imposible. Yo creo que lo que más quería el presidente en ese momento era enterarse de qué estaba pasando en directo. Supongo que era eso. Pero nada más lejos de la verdad que yo digo en el audio. No sé si ustedes de verdad, digo, escúchenlo por caridad, porque o es que yo acuso a alguien en el audio. No lo acusa, no acusa. A nadie. Es un derecho constitucional del Poder Ejecutivo decidir sobre la propiedad de un medio de comunicación privado o, lo que es lo mismo, decidir cuál es la línea editorial que mejor conviene. Era un problema que tú constitucionalmente estabas obligado a estudiar y a ver. No que no tenían por qué meter. Claro que tienen por qué meterte, lee la Constitución. Y ahí le dijo algo así como, ¿por qué no me vendes tu canal? Y a lo que el señor Arulú le dijo, bueno, que eso no era es un tema que le competía ni al presidente de la República ni al mismo. Y que, bueno, eso le representó al presidente Toledo serios problemas, ¿no? Tú cuando juras, en el Salón Dorado, juras defender la Constitución. ¿Y cómo mierda vas a defender la del sistema democrático que está claramente establecido como responsabilidad del presidente y de los ministros? Si tienes manejando los 2 medios de comunicación más importantes por gente que no tuvo ningún problema en recibir plata para vender la línea editorial del canal. Es tu deber constitucional. Si Carlos Brus asegura que, en su deber de defender la Constitución, un gobierno debe intervenir un medio de comunicación privado, ¿por qué su líder dice exactamente lo contrario? ¿Usted le ofreció la dirección de este canal a César Campos? Oiga, yo soy feo pero no tonto. ¿Con qué autoridad voy a ofrecer si el canal no era del Estado? Porque había inversiones privadas, hay que respetarlo. La señal es del Estado, pero hay que hacerlo, licitarlo. ¿Cómo se le ocurre? Además, yo prefiero no tocar ese tema. Cuando me dijo, bueno, ¿qué cosa dices? Y yo le dije, pero perdón, ¿y qué pasó con el proyecto de Chicho Mome? Me refería a Gustavo Mome Seminario. Entonces le pregunté al presidente, ¿qué fue de Chicho Mome y Mirko Lauer que viajaron a México para tratar esto? Bueno, Chicho perdió el tren de la UNA. Eso lo recuerdo y estoy diciéndolo textualmente. Chicho ya perdió el tren de la UNA. Fue la respuesta que me dio el presidente Toledo. ¿Que alguien salió a buscar nuevos dueños? Falso. Por lo menos hasta donde yo he podido saber, no. Posteriormente me seguía él mirando como esperando una respuesta. Entonces le hice notar al presidente, mire, yo vengo de trabajar Cable Canal de Noticias, un canal de cable que, como es público y notorio, había sido comprado por Vladimiro Montesinos y toda su mafia, hecho que yo por supuesto desconocía. Y le dije, presidente, van a sacar a colación de que yo trabajé en Cable Canal de Noticias, van a sospechar, van a comenzar. Me dijo, no te preocupes, mejor todavía, me dice, porque nadie va a creer de que yo estoy en contacto contigo si tú has trabajado en Cable Canal. La forma tan simple